Muy buenas noches. Gran Ingenieros le da la bienvenida a todos los participantes, tanto nacionales como internacionales, a esta conferencia magistral. Dentro de sus objetivos nobles que tiene la empresa es impartir conocimiento, experiencias para mejorar to- todo lo que tiene que ver en relación a esta carrera. Permítame presentar al docente gran Isaí Rivas Sánchez para hacerle saber a todos los presentes que el ponente es magíster en estructuras de la Pontífica Universidad Católica del Perú, es excelencia académica, primer puesto premiado en esta universidad, es PMP, aspirante candidato a doctor en ingeniería civil, especialista en estructuras materiales y gestión de proyectos, docente y asesor de tesis en reconocidas universidades del Perú. Asimismo, él es gerente de la empresa Gran Ingenieros. Para su efecto, en esta conferencia magistral tendrá que lleva a cabo el tema construcción de diagramas de interacción para diseño de columnas, cálculo analítico versus etapas. En ese sentido, voy a presentar al ingeniero Gran Isaí Rivas, en la cual le pido su intervención. Adelante, magíster, que toda la audiencia le está escuchando. Excelente, muchas gracias, estimado director de Relaciones Públicas. Vamos a iniciar entonces. Quisiera primero, por favor, confirmar o que me confirmen si se me escucha adecuadamente y si se aprecia la pantalla compartida de parte de los asistentes. Su confirmación, por favor, para asegurarnos de que todo esté funcionando perfectamente. Por acá tenemos un like. Sí, a ver los demás también. Micaela, perfecto. Nelson, Marlon, sí. Denis, genial. Carlos, Guamán, perfecto. Gracias. Gracias a todos. Entonces, vamos a iniciar esta conferencia. Bueno, el título ya lo tienen allí. El objetivo es claro, ojo, siempre que doy conferencias o charlas o cursos, la meta aquí es la siguiente, ¿de acuerdo? Esta parte ya la vimos, así que aprender a elaborar diagramas de interacción para el diseño de elementos verticales, ¿no? Específicamente servirá para el diseño por flexocompresión, aunque también quienes conocen el método de diseño por capacidad saben que este diagrama de interacción también sirve para el diseño por cortante por capacidad. Entonces, es un elemento imprescindible para el diseño de elementos verticales, tanto columnas como placas de concreto armado. Vamos a hacer el cálculo analítico y también vamos a hacer la corroboración con ETAPS principalmente. También se puede hacer en SAP 2000, los resultados son básicamente los mismos. ¿Ok? Vamos a hacer esa corroboración y tener el gusto de lograr que la parte numérica coincida con el software. Eso es lo que les ofrezco el día de hoy. Empezamos. Bueno, esta es la agenda de la sesión. En primer lugar, una introducción al diseño rápidamente de columnas. ¿Qué es un diagrama de interacción? Sus puntos notables. Después, cómo construir un diagrama de interacción. Tenemos que recorrer una serie de hipótesis básicas o suposiciones o reducciones de la realidad para lograr construir dicho diagrama. Luego, trabajaremos con un ejemplo y eventualmente ese mismo ejemplo lo haremos bueno, en etapas para corroborar los resultados. Bienvenidos todos los que se están incorporando. Estamos recién empezando, así que atentos. Cualquier pregunta pueden hacerla por el chat. Tengan nada más cuidado, los micros también pueden encenderlos para hacer consultas, ¿no? Muy bien. Ya, por favor, si pueden ya colocar en el chat, hay un link de asistencia al final de la sesión. Tenemos algunas sorpresas para quienes estén hasta el último, así que pueden por favor colocar en el chat el link de asistencia para la conferencia del día de hoy. Bien, seguimos. Ok, bueno, las columnas, elementos verticales de concreto armado puntualmente, están sometidas principalmente a compresión, pero en un país sísmico, por ejemplo, como el Perú, o muchos países de Sudamérica,
Las solicitaciones sísmicas son de igual interés, son bastante relevantes. Entonces también existen eventualmente fuerzas cortantes, momentos flectores y si es que el edificio es irregular, probablemente torsión también de interés. Si combinamos lo que es axial con flexión, pues eso es diseño por flexocompresión. Entonces las columnas están sometidas a flexocompresión y el diagrama de interacción es un elemento, repito, imprescindible para dicho diseño. Si tenemos columnas poligonales, debemos colocar una barra vertical en cada una de esos vértices. Si es una columna circular con sunchos, 6 barras verticales. Las columnas también pueden tener secciones compuestas o materiales compuestos. De hecho, hace poco estuve en un trabajo de reforzamiento y bueno, una opción perfectamente es forrar, ¿no?, el elemento de concreto armado con algunos perfiles metálicos, es tipo HSS. Bien, para la parte del diagrama de interacción relacionada a fuerzas en compresión y tracción, las fórmulas usadas son para compresión estas dos. La de abajo es la que estaremos empleando porque es la que corresponde a columnas que tienen estribos, ¿no? Tiene hoops. La resistencia nominal a compresión es igual a un factor llamado alfa que vale 0,8 que lo que hace es reducir la resistencia real llamada P sub 0. Esta es la resistencia en sí neta, ¿no? Pero se reduce por este factor alfa que tiene que ver con la excentricidad de la carga axial, ¿no? La reducción de la capacidad debido a esta excentricidad. Como pueden ver, depende de la resistencia a la compresión del concreto, del acero, del área del concreto. A sub G es el área del concreto básicamente y A sub S es el área del acero, ¿no? Es el área del acero. Bien, esta fórmula la estaremos usando en breve, así que por ahí la van notando, memorizando. Bien, ¿qué es finalmente un diagrama de interacción? Ese es el nombre de la conferencia como tal, ¿no? Es un gráfico en el cual tenemos en el eje X el momento flector, en el eje Y la fuerza axial y tenemos básicamente una serie de puntos, ¿no? Estos puntos tienen coordenadas, la coordenada, el momento flector M y la fuerza axial P, ¿no? Si unimos todos estos puntos, lo que obtendríamos sería justamente el diagrama de interacción entonces. Un diagrama de interacción representa las combinaciones momento flector fuerza axial que podrían provocar la falla de la columna, ¿ok? Podrían provocar la falla de la columna. Entonces, si a esto le sumamos el concepto de combinaciones de carga, ¿no? Hemos indicado que una columna está sometida tanto a fuerza axial, tendrá una fuerza axial PU y un momento flector M último, ¿no? Estos dos valores, si los ubicamos en el diagrama, serían básicamente un puntito, ¿no? Digamos que este sea el valor de MU y por acá este PU. Entonces obtendríamos un punto, básicamente. Ese es el punto, por ejemplo, ¿no? Si el punto cae dentro del diagrama de interacción, podemos decir que soporta exitosamente esta combinación de momento flector fuerza axial. Pero si el punto cae fuera del diagrama de interacción, como este punto G, por ejemplo, habría que aumentar la resistencia a flexocompresión de la columna. ¿Cómo se hace ello? Bueno, es importante saber cómo se construye un diagrama de interacción para saber cómo hacer que el diagrama crezca, ¿no? Básicamente hay que colocar más acero, especialmente lo más lejos posible del eje neutro de la sección. Entonces, eso es un diagrama de interacción, para eso sirve. Y los principales puntos notables son el punto P sub 0 que ya mencionaba hace rato, pero reducido por el alfa, que vale 0,8 para secciones estribadas, sería P sub n, ¿no? Este es el punto de compresión pura que estaremos calculando. Como pueden ver, la fuerza, el momento flector aquí es cero. Por lo tanto, si yo le aplico esta combinación de cargas, cero, el momento, P sub n, la fuerza axial, la columna estaría fallando por flexocompresión, ¿no? De alguna manera. En la parte inferior tenemos, por cierto, la parte negativa es tracción. La parte positiva es compresión. Esto es muy importante de tomar en cuenta porque, por ejemplo, en ETAPS y en SAP 2000, al analizar las fuerzas en los elementos verticales, aparece al contrario. Entonces hay que considerar eso. Para el diagrama de interacción, positivo es compresión, negativo es tracción. En la parte de abajo tenemos el siguiente punto notable que es P sub T, que es la resistencia a tracción, que básicamente es igual al área cero por el esfuerzo de fluencia del acero. Porque de hecho, una de las hipótesis que vamos a ver en breve es considerar que la resistencia F'T, o también llamada esfuerzo de rotura del concreto, que podemos estimarla según la norma peruana es 0,60,
como 2 veces raíz cuadrada de F'C. Bueno, una de las hipótesis plantea que esta resistencia se puede estimar como cero, lo cual nos lleva a un diseño más conservador, más seguro, al considerar solamente la resistencia del acero. El tercer punto notable, miren, por acá lo voy a marcar de color rojo, es el punto de falla balanceada. Este punto implica que el concreto agota su capacidad, llega a la deformación última de 0.003 al mismo tiempo que el acero alcanza la fluencia epsilon SY, que si tomamos en cuenta la ley de Hooke, pues la deformación de fluencia del acero se puede estimar fácilmente como el esfuerzo de fluencia entre el módulo de elasticidad del acero. Y al menos para barras de construcción, el FY suele ser, en muchos países de Latinoamérica, 4.200 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado, y el módulo de elasticidad es de 2 millones, 2 por 10 a la 6, ¿no? Este número nos daría 0.0021, esta simple división, 0.0021. Ojo, ya veo que han colocado el link de asistencia. Recuerden, para tener el eventual certificado de asistencia a la conferencia y poder participar de un sorteo al finalizar, es importante que, bueno, es necesario que llenen ese link. Están invitados a hacerlo. Bien, estos son los principales puntos notables que estaremos nosotros trabajando el día de hoy, pero, por ejemplo, si yo uno estos tres puntos, tengo la forma más básica de un diagrama de interacción, que es básicamente un triángulo, ¿no? Sin embargo, como ustedes pueden ver, o quizá como muchos puedan saber, en sus proyectos, en sus diseños, el diagrama de interacción no aparece así, ¿no? No aparece así. Entonces, ¿cómo podemos hacer para obtener los demás puntos de interés? Eso es justamente lo que estaremos viendo el día de hoy en breve, ¿ok? En breve. Bien, entonces eso es un poco de la parte teórica, siempre conceptos para alinearnos, estar todos nivelados y poder luego trabajar con normalidad. Bien, hay que considerar que dentro del diagrama de interacción, como he mencionado, hay una parte de tracción, una parte en compresión, ¿verdad? Sin embargo, también hay una zona llamada de transición. Sí, correcto, hay una zona de transición. Debemos calcular nosotros un llamado P de transición, ¿no? Una fuerza de transición. De tal forma de que cualquier fuerza axial que esté por encima de este valor implicará una falla efectivamente por compresión, y cuyo phi, que es el factor de reducción de resistencia, al menos para una columna estribada, va a ser de 0.7. Cualquier fuerza axial que esté desde el 0 hacia abajo estaría en la zona en tracción, y el phi sería de 0.9. El phi es el factor de reducción de resistencia, el cual podemos usar para transformar el diagrama de interacción nominal, que es el que vamos a calcular hoy, en un diagrama de interacción último, que es el que finalmente tendría que usarse para diseñar tanto columnas como placas. Pero ¿qué hay acerca de las fuerzas axiales que estén dentro de esta zona, ¿no? La zona de transición. Allí el factor phi más bien va a tener que calcularse interpolando valores entre 0.9 a 0.7, ¿ok? Eso es lo que también estaremos conversando el día de hoy. Muy bien. Seguimos. Bueno, como acabo de mencionar, hay zonas de falla por compresión. Eh, una falla por compresión se caracteriza porque la deformación del acero, ¿no? Epsilon S, la S es de steel, ¿cierto? Es igual o menor que el valor límite, ¿no? Epsilon SY. En cambio, una falla por tracción ocurre cuando la deformación en la zona traccionada supera el valor de 0.005. Como indicado, hay una zona llamada de transición en la cual el valor de phi tendría que oscilar entre 0.9 y 0.7 si es una columna estribada, o 0.9 y 0.75 si es una columna circular con sunchos o espirales. La fórmula que presento a continuación es la que se podría usar para calcular este valor intermedio. Primero necesitamos la fuerza axial de transición, la cual se obtiene como 0.1 por el F'C por el área bruta del concreto entre 0.7, ¿no? Y como he indicado, cualquier valor que esté entre cero y esta fuerza de transición, para calcular su factor de reducción de resistencia y poder pasar de un diagrama de interacción nominal a uno último, debemos calcularlo con esta fórmula, ¿no? 0.9 menos 0.02 por la fuerza justamente que está dentro de esta zona, ¿no? De zona de transición entre la fuerza P de transición.
Muy bien. Ahora, esto que les he mencionado lo voy a plantear en un pequeño ejercicio muy, muy sencillo. Miren, se tienen las siguientes cargas axiales nominales de un diagrama de interacción. Podemos ver que para construir este diagrama se han utilizado 11 puntos. Suele ser un valor típico. Los software trabajan típicamente con 11 puntos, ¿ok? Podemos apreciar también acá las profundidades del eje neutro que se han considerado para cada uno de estos puntos. Gracias, gracias Addison por el link. Y también tenemos las fuerzas axiales obtenidas. Estas fuerzas axiales, ojo, ¿cómo se obtienen? Simplemente sumando fuerzas, nada más. Aplicamos equilibrio. Sumatoria de fuerzas nos dará la fuerza P sub n total. Y vamos a calcular lo que está en la cuarta columna y en la quinta columna, porque lo que queremos es pasar de el diagrama de interacción nominal al diagrama de interacción último. ¿Ok? Multiplicando simplemente el factor phi, letra griega phi, por el P sub n. Eso es lo que queremos calcular aquí. Muy bien, tenemos entonces que la resistencia del concreto es de 280 y la columna es cuadrada con estribos y es de 40 por 40, naturalmente son centímetros, no hay otra posibilidad. Bien, entonces el paso número uno sería el de calcular la fuerza de transición. Como les he mencionado, esta es la fórmula. Entonces, haciendo un cálculo muy sencillo, sería 0,1 por 280, que es el F'C, por el área bruta, es el área del concreto, de la sección total, bruta, gruesa, ¿ok? A sub G, gross. 40 por 40. Como los 280 están en kilogramos fuerza, ojo, entre centímetro cuadrado se va por centímetro cuadrado y queda todo en kilogramos fuerza, ¿no? Y se divide entre 0,7. Nos queda 64.000 kilogramos fuerza, que serían 64 toneladas fuerza. Este valor va a delimitar las tres zonas que les he mencionado, ¿no? Lo que es la zona de tracción, la zona de compresión y la zona de transición. Entonces, cualquier fuerza axial que esté por encima de este número, por ejemplo, aquí podemos apreciar 427 es mayor, es mayor, es mayor, es mayor, es mayor, es mayor, es mayor. Todos estos números, todas estas fuerzas axiales provocan que estemos en una zona de compresión en la cual el valor de phi sería 0,7. Entonces el cálculo es directo. Por ejemplo, para el punto número 11, 427,7 por 0,7 nos dará 299,39. 72,6 por 0,7 nos dará 50,82 toneladas de fuerza. Entonces, fácilmente allí se puede reducir el punto, ¿no? Para la zona en tracción también es muy sencillo, el valor es negativo. Como hemos indicado, tracción es negativo y el valor de phi asignado directamente es 0,9. Hay que multiplicar nada más y obtendríamos los números que están viendo acá, ¿no? Menos 139 y menos 62. Sin embargo, lo que voy a marcar por acá de color verde, sí está en la zona de transición, entonces amerita el cálculo del factor phi de manera específica. Entonces haremos uso de esta fórmula. Y por ejemplo, para el punto número 3, P sub n vale 9,7. Entonces reemplazamos, ¿no? El valor de phi sería 0,9 menos 0,2 por P sub n, que para el punto 3 vale 9,7, entre la carga de transición, que es 64. Phi sería 0. Bueno, con 4 decimales, 86,97. Entonces ya podemos pasar la carga P sub n de 9,7 por 0,8697 a 8,44, la cual sería la carga de transición efectivamente. ¿Ok? Hacemos lo propio para el punto número 4, multiplicando 44,2 por 0,7619. Y eso nos da 33,67, siendo este el valor de la carga última. Entonces, con este pequeño ejemplo, ustedes pueden fácilmente transformar un diagrama de interacción nominal en un diagrama de interacción última. El cálculo manual que vamos a hacer inicia con el diagrama de interacción nominal. Ahora ya saben cómo luego transformarlo a un diagrama último. En el software, TAPS o SAP 2000 u otro, nos dan ambos diagramas. Tú decides cuál deseas obtener, ¿ok? Tú decides cuál deseas obtener. Bien, a continuación vamos a analizar las hipótesis involucradas en el diseño y en la construcción de diagramas de interacción. La primera hipótesis es sumamente conocida, la hipótesis de Navier, la cual permite establecer relaciones entre las deformaciones del concreto y del acero, ya que la sección
transversal permanece plana antes y después de aplicar la carga. Segunda hipótesis, la deformación última del concreto se puede asumir como 0,003. En una tesis que asesoré hace un tiempo, rompimos unas probetas y el valor de la deformación última obtenida superó este valor ampliamente, llegando hasta 0,006, 0,007. ¿Por qué las normas limitan el valor? Es por un tema de seguridad. ¿Ok? Tercera hipótesis. Bueno, vamos a cambiar la deformación real del bloque en compresión de concreto. Por ejemplo, podemos pasar de un modelo de Hognestad, modelo de Kent y Park, modelo de Mander, que conversamos en una conferencia pasada, quizá alguno sepa, sobre análisis no lineal que edité para el CIP Callao. Y vamos a transformarlo en un diagrama equivalente rectangular que es el modelo de Whitney, que es el ampliamente utilizado, ¿no? Cuarta hipótesis. Existe una adherencia perfecta entre el concreto y el acero. Esto permite que, pues, nuevamente las deformaciones sean compatibles entre estos dos materiales. Quinta hipótesis, comportamiento elastoplástico del acero. Eh, Hay varios modelos constitutivos para el acero. Hay modelo trilineal con endurecimiento y el modelo bilineal o elastoplástico, ¿no? Este básicamente limita la deformación del acero a un valor máximo del esfuerzo de fluencia. Nunca va a poder superar dicho valor, ¿ok? Nunca va a poder superar dicho valor. Bien. No sé si hasta aquí tiene alguien alguna consulta. Hemos dado varios conceptos. ¿Quizá alguna pregunta de los presentes? Vamos un momento allí. Ajá. En todo caso, como les comento, me gusta siempre sesiones dinámicas. Sería importante su retroalimentación, diciendo todo claro o con algún tipo de emoji en señal de conformidad. Sí me gustaría que nos entendamos a la perfección hoy día para poder continuar con el ejercicio. Muy bien, gracias Ana. Excelente Johan, gracias Stalin, Carlos, Marco. Genial. Gracias a todos. Vamos a seguir. Entonces, bueno, la última hipótesis es la que mencioné hace un momento, ¿no? La resistencia a tracción del concreto hay que dejarla de lado. A pesar de que para un concreto, por ejemplo, 280 es como 33 kilogramos fuerza centímetro cuadrado, ese valor vamos a asumir que es cero, ¿ok? Y toda la resistencia a tracción dependerá del acero. Bien, estas hipótesis unidas, ojo, unidas con el texto que está abajo nos van a permitir construir un diagrama de interacción, ¿no? ¿Cómo lo vamos a hacer? Aparte de los tres puntos notables que ya les he mencionado, para hallar más puntos, necesitamos asumir valores del eje neutro, C minúscula, ¿no? En este ejemplo, por ejemplo, habrían varias profundidades asumidas, ¿ok? Para cada valor de eje neutro, como la estructura está en equilibrio, vamos a aplicar sumatoria de fuerzas en X y hallaremos P sub n. Sumatoria de momentos y hallaremos M sub n. Teniendo M sub n y P sub n, tenemos un punto más en el diagrama de interacción. Uniendo todos estos puntos, dibujaremos el diagrama de interacción de una mejor manera. Bien, sin más palabras, sin más teoría, vamos al ejercicio, ¿no? La promesa del título de la conferencia. Construir el diagrama de interacción de la siguiente columna, que es de base 30 y peralte 40 centímetros. Tiene una resistencia de 280, FY 4200. Tiene 8 barras de 1 pulgada, 4 arriba y 4 abajo. Y los estribos son de 3 octavos. Aparte de ser el cálculo manual, se pide verificar el diagrama comparándolo con el resultado obtenido en un software. Eso es, ¿ok? Vamos entonces a la solución. Primero, un breve reconocimiento de los datos, ¿ok? Concreto 280, muy bien. Beta 1 es un factor adimensional que depende de la resistencia del concreto. Para un concreto 280, kilogramos fuerza centímetro cuadrado vale 0,85. El módulo de elasticidad del acero, 2 millones kilogramos fuerza centímetro cuadrado. La base, el peralte, 8 barras de 1 pulgada, estribos de 3 octavos, ¿no? El área de acero total sería 40,54. Es el área de acero de una barra de 1 pulgada, numéricamente es un número como 5,07, ¿no? Como son 8 barras, nos da 40,56 aproximado, pero con todos los decimales que está acá en el Excel es 40,54. Es el área de acero total. Cuando tenemos un elemento como el que estamos viendo, hay que enumerar las filas. ¿Ok? Esta es la fila 1 y sería el área de 0,1. De la fila 2,
sería el área de acero 2. Entonces, por eso es que tenemos área de acero 1, 4 barras de 1 pulgada. Sería pues 40,54 entre 2, 20,27. Y el área de acero 2 de la capa 2, la misma área, porque la distribución del acero es simétrica. No siempre va a ser así, pero en este caso lo es, ¿no? En columnas suele serlo, pero en vigas no. En vigas no. Bueno, esto es más para columnas, pero igual es un comentario importante de mencionar. Bien, vamos a tomar nosotros momentos flectores como he indicado y lo voy a hacer siempre respecto al centroide geométrico de la sección. Y voy a decir que la distancia de dicho centroide hasta el centroide del acero de la capa 1 es una distancia como de 1 y hacia la capa 2 es una distancia como de 2. Entonces, además, recordemos que la distancia del centroide del acero hacia el extremo se conoce como d' o d sub c, ¿no? Entonces vamos a calcular primero d'. Bueno, d' sería igual a la suma del recubrimiento, que son 4 centímetros para una columna, más el diámetro del estribo, que como es 3/8 sería 0,95, más la mitad del diámetro de la barra, es de 1 pulgada entre 2. Si ustedes verifican en su calculadora, a ver, ¿cuánto sería? ¿Cuánto nos da allí el número? 6,22, correcto, Stalin, exactamente, 6,22 centímetros. Entonces, eso vale 6,22. ¿Cuánto vale de 1? Bueno, sería naturalmente h medios, 40 entre 2, 20, ¿no? Menos 6,22. Esto nos da 13,78, es el valor de D1. Y como el acero está colocado simétricamente, D2 también vale la misma cantidad. Ahora, recordemos que el concepto de peralte efectivo es igual al centroide del acero, bueno, parte de abajo puede ser, A hacia la parte superior, ¿no? Esta distancia se conoce como D, que es el peralte efectivo. Como ustedes pueden ver, perfectamente es igual a H menos D'. Es decir, 40 menos 6,22 es 33,78. Estas distancias son sencillas de calcular, es simplemente geometría, pero son necesarias para los futuros cálculos, ¿no? D' ya lo teníamos, la deformación última del concreto, ya lo mencioné, es una de las hipótesis ya indicadas, y por acá está la deformación de fluencia del acero. No siempre va a ser 0,021, 0,021, ¿no? Si está en otro país, quizá la deformación de fluencia FY pueda variar, ¿no? Entonces podría dar un número ligeramente distinto, así que por eso es que está la fórmula aquí, para que también aplique a cualquier otro contexto. Bien, ahora sí nos vamos a la hoja de cálculo para parte que sigue. Bien, ya los cálculos los he mencionado hasta aquí. Paso número 1, vamos a determinar, ojo, la resultante del bloque de compresión del concreto, ¿ok? La resultante del bloque de compresión del concreto. A ver, déjenme. Bueno, sí. Recordemos que en la parte superior, si asumimos que arriba es compresión y abajo es tracción, hay una zona en compresión. La profundidad del eje neutro es C. Debemos nosotros calcular ese valor, ¿no? Y la resultante de este bloque en compresión para el modelo de Whitney sería igual al esfuerzo del concreto reducido, que es 0,85 F'C, por el bloque en compresión, que es el ancho B por A. A es la profundidad del bloque de Whitney, ¿no? Volvemos ahí. Entonces, la resultante del bloque en compresión, repito, 0,85 F'C, que es el esfuerzo por el área. Bien, F'C lo estoy pasando acá a toneladas, entonces divido 280 entre 1000, es 0,28, ¿no? A es un valor que no lo conocemos, porque nosotros vamos a estar asumiendo distintos valores de la profundidad del eje neutro. Recordemos que A se puede estimar como beta 1 por C, ¿no? C es la profundidad que yo voy a estar asumiendo. Si este valor cambia, pues A también va a estar cambiando. Entonces, vamos a calcular la resultante del bloque en compresión en función de A. B es el ancho de la columna, ¿no? Veamos si nos da 7,14 A. Entonces, la resultante del bloque en compresión C, concreto, ¿no? Es igual a 7,14 por A. A es un valor que va a ir cambiando. Por ahora dejamos esta ecuación allí simplemente. ¿En dónde va a estar la grabación? En el grupo. En el grupo va a estar publicada la grabación y también en nuestro canal de YouTube, ¿ok? La distribución de aceros en esos dos ejes responde a algo específico, o en qué caso se considera 3 barras por cada lado. Eh, yo he tomado una columna X de un proyecto y es la que estoy mostrando, ¿no? Pero más adelante quiero unir esto con el diseño por flexocompresión.
Y ahí pues uno tiene que ir probando realmente, ¿no? Tiene que ir probando colocar columnas donde convenga. ¿Dónde conviene? Hay que saber construir diagrama de interacción para saber dónde conviene. Y eso es lo que estamos haciendo hoy. Claro, acá estamos asumiendo de alguna forma que estamos trabajando el sismo en una dirección, ¿no? Pero si fuera bidireccional, habría que colocar también barras acá probablemente. Vamos a calcular el diagrama de interacción respecto al eje horizontal. Bien, seguimos. Hasta ahí todo ok. Paso número 2. Vamos a determinar la resistencia a la compresión, compresión pura. La fórmula ya la había mostrado en la diapositiva. No queda más que reemplazar. 0,8 por 0,85. El F'C entre 1000, 0,28, ¿verdad? El área bruta, la columna es de 30 por 40. El área de acero en total, estaba aquí, 40,54 más el esfuerzo de fluencia, que es 4200, pero en toneladas hay que dividirlo entre 1000, sería 4,2 por 40,54. Obtenemos un valor, ustedes lo pueden validar también. A ver, les dejo un instante allí, que lo validen. ¿Qué número resulta? Alguien que sea ágil con la calculadora. Ujú. 0,8 por todo lo que está acá dentro del corchete. ¿Quién verifica? De la respuesta con tres decimales. ¿Quién están por allí? Stalin también estaba participando. Ana quizá. Denis Salazar. Max Stalin también. Noé. 356,976. Ajá. 965, claro. Lo que está pasando acá es que en el 40,54 se han perdido algunos decimales, ¿no? Obviamente aquí hay más decimales. Pero perfectamente la respuesta suya está muy bien. ¿Ok? 356. Entonces, esto es un valor. Yo necesito un punto para el diagrama de interacción. Bueno, el punto de compresión pura, el momento efector es cero. Entonces yo tengo ya el primer punto de mi diagrama de interacción, ¿no? Recordemos, el diagrama de interacción, momento en el eje X, fuerza axial en el eje Y, compresión hacia arriba. Estoy calculando este puntito. Luego voy a calcular este, después este. ¿Ok? Compresión pura, tracción pura abajo y hacia la derecha el punto balanceado. Bien, el punto en tracción pura es mucho más sencillo porque gracias a una de las hipótesis que hemos indicado, la resistencia a tracción se deprecia del concreto, ¿no? Y solamente consideramos el aporte del acero. Entonces, la resistencia a tracción de la sección estaría dada por el área de acero total por el esfuerzo de fluencia, 170,25. Y ojo, como extracción coloco negativo. La coordenada sería cero porque el momento efector es cero y la fuerza axial menos 170,25. Ya tengo dos puntos, el superior y el inferior, ¿no? Vamos ahora con el punto balanceado. Ojo a este proceso porque esto mismo que voy a realizar se va a tener que hacer n veces para los distintos o para las distintas profundidades del eje neutro. Como hemos mencionado, para calcular más puntos de los notables necesitamos asumir diferentes profundidades del eje neutro, ¿no? Eso es. Y para cada posición aplicaremos sumatoria de fuerzas en X para hallar la fuerza P sub n, sumatoria de momentos para hallar el momento M sub n. Los valores que he asumido están por aquí, ustedes los pueden ver. No hay un criterio como tal para saber qué valor asumir. Si asumen más puntos, pues el diagrama se va a dibujar mejor. Quizá lo único que les podría decir es que el primer punto tendría que ser ligeramente mayor que D', ¿no? 6,22, entonces yo he puesto 6,5. Y el último punto tendría que ser ligeramente menor que D. D vale 33,78, yo por eso he asumido 32,5 centímetros. Bien, entonces estos son los puntos que vamos a estar considerando adicionalmente a los tres notables. ¿Cuáles son los notables? Compresión pura, tracción pura, balanceado. Justamente ahora vamos por el punto balanceado. Buenas noches, JTH. Ahí pongan sus datos para saber. Bienvenidos. Estamos en la parte más interesante.
Bien, bueno, la fórmula para calcular la profundidad del eje neutro del estado balanceado es también conocida, así que esta es, vamos a reemplazar los valores y decimos, ¿no? La profundidad del eje neutro del estado balanceado C sub B es igual a la deformación última del concreto, que por hipótesis y por norma es 0.003 por el peralte efectivo, ya calculado hace un momento, ¿no? Entre la suma de la deformación del concreto más la deformación de fluencia del acero. Esto nos va a dar 19.87 centímetros. Pero ese valor debe reducirse por beta 1, que vale 0.85 para un concreto 280, ¿no? Y nos da, multiplicando simplemente pues 0.85 por 19.87, 16.89. Este sería la profundidad del bloque rectangular de Whitney. Ahora, si recordamos el paso número uno, la resultante del bloque en compresión del concreto es 7.14 por A. Entonces hay que multiplicar 7.14 por 16.89, ¿no? 120.54. Esa es la resultante, o mejor dicho, sí, la resultante del bloque en compresión del concreto. 120.59, aquí está. Ahora debemos hallar, ojo, eso quizás no lo hicimos al inicio, la distancia que existe desde la resultante en compresión del concreto al centroide geométrico de la sección. Eso es lo que nos está faltando, ¿no? Es lo que nos está faltando. A ver, la figurita es esta. Aquí. Entonces, yo lo que quiero calcular, repito, acá está la mitad de la columna. Sé que es otra columna, pero la idea es exactamente la misma, ¿eh? Yo estoy calculando los momentos respecto a la mitad de la columna. Entonces, pues esta distancia es h medios, porque está a la mitad de la columna, repito, ¿no? H medios. Ahora, la resultante del bloque en compresión aquí está, ¿eh? C sub C, ¿no? Como toda esta profundidad es A, que es la profundidad del bloque rectangular de Whitney, y como es un rectángulo, pues la resultante estaría a la mitad, ¿no? A la distancia a medios. A medios, esto es a medios. Entonces, yo quiero saber qué distancia existe entre el centroide geométrico de la sección y la resultante del bloque en compresión. Como ustedes se dan cuenta, es h medios menos a medios, ¿ok? H medios menos a medios. Entonces, tomando en cuenta eso, seguimos. Aquí está, ¿no? D sub C es la distancia al concreto, ¿no? La distancia del concreto. H medios menos a medios. Entonces sería 20 menos 16.89 entre 2, ¿no? Eso les va a dar 11.56 centímetros. Ojo, miren, ¿qué tengo acá en esta tablita, Las deformaciones del acero, el esfuerzo, el área de acero, la fuerza axial, la distancia. Fuerza por distancia es momento. Ya tengo la fuerza del concreto y la distancia del concreto. Voy a multiplicar para terminar la fila 1 relacionada al concreto y luego paso al acero, tanto la capa 1 como la capa 2. Entonces 120 por 11.56 sería el momento flector, ¿no? 120.59 por 11.56 es el momento flector, pero en toneladas fuerza por centímetro, porque la distancia está en centímetros, pero yo la quiero en metros, perdón, sí, en metros. Entonces sería 13.93. Ese es el momento flector debido al concreto, ¿no? Ahora yo tengo que hacer sumatoria de momentos, sumatoria de fuerzas. Me faltan más momentos, me faltan más fuerzas. Las correspondientes a la 0,1 y a la 0,2. Para calcular tanto las fuerzas como los momentos necesito primero el esfuerzo y primero, de hecho, la deformación en el acero. Entonces vamos a tomar en cuenta este grafiquito. Y gracias a la hipótesis número uno de que las secciones planas permanecen planas, yo puedo relacionar por congruencia de triángulos las deformaciones del concreto y del acero. Entonces, bueno, al centroide del acero 1 está la deformación epsilon S1, arriba está la deformación del concreto, que bueno, vale 0.003, ¿no? En este estado balanceado donde falla todo. Y abajo está epsilon S2, ¿no? Que como estamos en el estado de falla balanceada, repito, ocurre que el concreto llega a su resistencia máxima al mismo tiempo que el acero fluye. Entonces, la deformación del acero tendría que ser abajo 0.0021. Pero igual lo vamos a dejar expresado en función de epsilon S2, que es la deformación del acero S de steel y 2 de la capa 2, ¿no? Relaciones de triángulos. Entonces, muy sencillo. Esto es geometría. Esto ya no es concreto, no es ingeniería civil, es geometría nada más.
La distancia de aquí hasta, perdón, eso no. La distancia de aquí hasta acá, pues, es el eje neutro, ¿no? C minúsculo. Que para el caso balanceado vale 19,87. Perfecto. De aquí hasta aquí es lo que hemos llamado D', ¿no? D'. Perfecto. De aquí arriba hasta el centroide de la 0,2, eso es el peralte efectivo D, que valía 33,78. Ahora, relación de triángulo. Vamos con color verde. ¿Ok? La base de este triángulo es epsilon CU, ¿no? O epsilon C en general. Dividido entre la altura del triángulo que vale C, aquí está C, es igual a el triangulito de arriba, su base es epsilon S1. Y bueno, si restamos la altura que queremos es pues C menos D', ¿no? Es esta altura de acá, C menos D'. Y a la vez es igual a la base de abajo, el triángulo de abajo, epsilon S2. Y la altura de este triángulo de abajo, si ustedes se dan cuenta, sería D menos C. D menos C. Entonces, miren, gracias a la hipótesis de Navier hemos podido nosotros plantear ecuaciones. Tenemos acá ecuaciones. Eso es lo que estamos ganando, ¿no? La teoría se ha transformado en números que nos van a permitir dibujar el diagrama de interacción. Muy bien. Entonces tenemos esta ecuación perfectamente planteada. Y con ello vamos a poder despejar las deformaciones epsilon S1 y epsilon S2. Por acá está la expresión que les he dado. Por les invito a despejar epsilon S1 y epsilon S2. Yo voy a hacer el primer valor. Epsilon S1 sería la deformación última del concreto, que vale 0,003, entre la profundidad del eje neutro, C, y como acá está el denominador C menos D' dividiendo, pasa a multiplicar, ¿no? Por C menos D', ¿no? D' vale 6,22. Y ya está. Bueno, más espacio. 0,0026. Es el número que está justamente acá, ¿no? Por favor, validen ustedes el número de abajo. Despejen epsilon S2. D vale 33,78. C vale 19,87. Y verifiquen que salga exactamente la deformación de fluencia. Así tendría que salir. A ver, ahora les paso de nuevo el link. Ahí lo tienen. Adelante. Validen cuánto sería epsilon S2. Ok, por interno me dicen 0,0021. Claro, tiene que salir exactamente la deformación de fluencia porque estamos hablando del estado balanceado. Entonces, muy bien, excelente. La deformación de fluencia, ya la calculamos. En general, la deformación del acero, ¿no? Ojo, ley de Hooke. Esfuerzo, deformación por módulo de elasticidad. Hay que multiplicar nada más cada deformación por el módulo de elasticidad, pero no lo quiero en kilogramos, centímetros, sino en toneladas. 2 millones entre 1000 sería 2000. Entonces, multipliquen solamente las deformaciones. Por ejemplo, para la capa 1 sería 0,00206 por 2000, ¿no? Y eso les da 4,12. Ese sería el esfuerzo en toneladas fuerza sobre centímetro cuadrado para el acero 1. Como pueden ver, no ha llegado a fluir. En cambio, el acero de abajo sí está fluyendo. Les va a dar exactamente pues, 4,2. Ahora, ¿cuál es el concepto básico de esfuerzo, no? Esfuerzo es igual a fuerza entre área. Eso lo saben desde física. Entonces, la fuerza en el acero sería igual al esfuerzo en el acero por el área de acero. Por eso es que habíamos calculado al inicio, ¿no? El acero 1, el acero 2, 20,27. Esos valores los colocamos tal cual acá. Como acabo de decir, fuerza es igual a esfuerzo por área. 4,12 por 20,27, 83,52. 4,2 por 20,27, 85,3. Ahora, como ustedes pueden ver acá, uno es positivo, el otro es negativo. ¿Siempre va a ser así, uno positivo, otro negativo? No, sino que hay que saber en qué punto está la deformación, ¿no? Y si analizamos este gráfico al menos, claramente podemos ver que el eje neutro está aquí y que para arriba es compresión, ¿no? Eso es lo que estamos diciendo. Entonces, epsilon S1 sería en compresión y para abajo es tracción.
epsilon S2 estaría en tracción. Si eventualmente hubiesen más capas, miren, esta misma lógica puede seguirse para cualquier tipo de problema. Acá hay una placa, por ejemplo, ¿no? O una columna, bueno, es bastante larga. Hay muchos más aceros. Claro, ustedes podrían pensar que el problema que les estoy dando es bastante sencillo, pero acá sería el A01, A02, A03, A04, A05. Hay varios aceros, ¿no? Y en distancia uno, d dos, d tres, d cuatro, d cinco. Las relaciones de triángulos serían más largas, simplemente, pero igual es geometría, no es nada complicada. ¿Y cómo saber cuál es positivo, cuál es negativo? Nuevamente, ¿no? Si la deformación está del eje neutro hacia arriba, bueno, con presión estamos asumiendo que sería positivo. Y hacia abajo sería negativo. Entonces la fuerza en el acero uno, 2 y 3, 1, 2 y 3, positivo, miren. Y en el acero 4 y 5 o capa 4 y 5, negativo. ¿Ok? Esa es la lógica. Esa es la lógica. Seguimos. Entonces, ya tenemos las deformaciones, los esfuerzos, las áreas de aceros, que por el esfuerzo, pues es la fuerza. Ya podemos aplicar sumatoria de fuerzas. Sumatoria de fuerzas, ¿no? Sumatoria de fuerzas para hallar lo que sería la fuerza total P sub n, ¿no? 120 del concreto, 83 positivo del acero uno y menos 85 del acero 2. Si sumamos, nos va a dar 118,98. Finalmente, ya habíamos hallado el momento flector dado por el concreto. Era la fuerza de 120 por la distancia, calculada como h medios menos a medios. Y para el acero sería mucho más simple todavía, porque la distancia ya la teníamos calculada anteriormente. Aquí está. D1 y D2. Ya lo tenemos. 13,78. Ponemos los números acá. Se van a repetir, ojo, para todos los casos. Miren, 13 igual. El área de cero y la distancia es igual. El área de cero y la distancia es igual. El área de cero y la distancia es igual. Bien, no queda nada más que multiplicar fuerza por distancia. Fuerza por distancia. Eso es todo. ¿Ok? Y bueno, dividir entre 100 para pasar los centímetros a metros. Bueno, hacemos un cálculo de 1, 83,52 por 13,78 entre 100. 11,51, ¿no? Es el número que está acá. En el caso del momento flectores, ojo, se toman valores absolutos. Claro, aquí es menos por más, daría menos, ¿no? Pero valor absoluto. ¿Ok? La razón de ello radica en que compresión es va a la izquierda, miren, tanto del concreto como del acero va a la izquierda y tracción hacia la derecha, ¿no? Al tomar momento respecto al punto central, provoca que todos los giros sean antihorarios, si ustedes se dan cuenta, antihorario. Entonces se va a sumar, porque ambos provocan giros en el mismo sentido. ¿Ok? Los momentos se suman. Los momentos se suman simplemente como valor absoluto. 13 más 11 es 33,17. Con ello tenemos el tercer punto notable, que es el punto de falla balanceada, con un momento de 33,17 y una fuerza axial de 18,98. Si momentáneamente bajamos a la parte final y borramos todo y solamente nos quedamos con el punto de compresión, aquí estaba el 356, el punto de tracción, menos 170, ¿no? Y el punto que acabo de calcular, a ver, verificamos si... ¿Dónde está? 118 y 37. Tenemos estos tres puntitos nada más y bueno, efectivamente nos quedaríamos solamente con tres puntos, que son estos tres puntos de color naranja y como les mencionaba es la forma más básica de un diagrama de interacción, ¿no? Esto funciona, ¿no? Yo podría hacer un diseño rústico con esto y ya terminar. Pero obviamente queremos dibujar el diagrama de interacción de manera más precisa y para eso tenemos que recurrir ya a esa teoría, ¿no? De asumir profundidades del eje neutro. Pero la gran ventaja es que el procedimiento que voy a seguir es exactamente el mismo que el punto balanceado, entonces no hay nada nuevo. Yo voy a hacerlo para un punto más y ya lo demás sería repetir. Por ejemplo, he mencionado que hay que asumir diversas profundidades del eje neutro, aquí están. Voy a trabajar, por ejemplo, con un C de 7,5, ¿ok? Ese voy a explicar. Otra vez, C vale 7,5, ¿por qué? Porque yo lo estoy asumiendo, ¿no?
Calculo A. A sería pues 7.5 por 0.85, ¿no? Que vale beta 1. 0.85 por 7.5. 6.375. Ajá. Y ahora seguimos el mismo orden, ¿no? La fuerza resultante en compresión del concreto es, según el paso 1, 7.14 por A. Solo que en este caso A es un valor distinto que en el punto balanceado, ¿no? Entonces hay que multiplicar 7.14 por 6.375. 45.52 sería el valor de la fuerza en el concreto. Y ahora hallamos la distancia de esa fuerza hacia el centroide geométrico de la columna, que sería h medios menos a medios. Como a está cambiando de valor, la distancia también varía respecto al punto balanceado, que antes valía la distancia, aquí está, 11.56, ahora nos está dando 16.81. Lo validamos. H medios es 20 menos A medios, ¿no? Menos A medios. 16.81. Bien, ese numerito, ahora por la fuerza, fuerza por distancia es momento, pero entre 100, ya sabemos por el tema de las unidades, nos da el momento flector. 7.65. Excelente. Ahora calculamos las deformaciones. La fórmula es la misma. Por ejemplo, voy a calcular epsilon S1. ¿Ok? Epsilon S1. Sería deformación última del concreto entre valor de la profundidad del eje neutro por la profundidad del eje neutro menos d', ¿no? Que vale 6.22. 0.0051. El mismo número está por acá. Y para el caso de la deformación 2 es interesante que sale un valor bastante más grande si hablamos de proporciones, ¿no? 0.01051. Como les acabo de indicar ahora, el procedimiento implica multiplicar el área de cero por el módulo de elasticidad. Entonces, este número hay que multiplicarlo por 2000, ¿no? Es 2 millones entre 1000 para pasar los kilogramos a toneladas. 1.02, ¿no? 1.02. Ahora, miren lo que pasa en epsilon S2, ¿eh? Si yo multiplico este número por 2000, me da 21.022. Eso está en toneladas fuerza sobre centímetro cuadrado, pero en kilogramos, pues obviamente sería 21.000, ¿verdad? Estamos hablando de un esfuerzo de fluencia mucho mayor que el esfuerzo FY, perdón, un esfuerzo en el acero mucho mayor que FY. Si recordamos nuevamente las hipótesis, estos son como nuestras reglas, ¿no? Cada rato tenemos que estar viéndolas. Estamos considerando un modelo elastoplástico para el acero y el FS, el esfuerzo en el acero steel, debe ser siempre menor que FY. En este caso nos está saliendo mayor. ¿Qué tenemos que hacer? Ese número lo dejamos de lado y simplemente colocamos manualmente el máximo valor. ¿Ok? Yo acá he puesto un condicional, ¿no? Cuando se supera el valor, pongo 4.2. Cuando no se supera, el producto. ¿Ok? 4.2 debe ser el máximo valor. Ahora lo demás es historia, multiplicar el esfuerzo por el área de cero. El área de cero es la misma, no ha cambiado el acero. Y por ejemplo, 1.02 por 20.27, 20.71. 4.2 por 20.27, 85.13, negativo porque está en la zona de tracción, como ya explicamos. Las distancias han sido las mismas, eso no ha cambiado. Fuerza por distancia, nos da los momentos, hay que dividirlo entre 100 para pasar centímetros a metros. Sumamos los momentos y nos da 22.23. Sumamos las fuerzas y nos da menos 18.9. Es interesante. A diferencia del punto balanceado cuya fuerza axial era positiva, indicando que está en la zona de incompresión, ese punto con una profundidad de 7.5 centímetros está saliendo negativo, lo que sugiere que está en la zona en tracción. ¿Ok? Está en la zona en tracción. Entonces, lo que sigue no es más que repetir el mismo proceso de este punto, pero para otros valores de C. Cuando C vale 10, la fuerza total es 21.5, el momento total es 27.62. Cuando C vale 25 centímetros, A vale 21.25, la fuerza axial total es 194.15, el momento total es 31.84. Voy a bajar lentamente para que luego cuando vean la grabación, si alguien quiere corroborar, pueda verificar los resultados. Bien,
Entonces, lo que vamos a hacer ahora es ordenar los puntos del máximo positivo al mínimo, bueno, al negativo, ¿no? De mayor a menor, de mayor a menor. Punto de compresión pura, punto balanceado, punto de tracción pura. Y si graficamos, colocando en el eje X el momento flector y en el eje Y la fuerza axial, ya tenemos nuestro diagrama de interacción nominal, que es el objetivo número uno de la conferencia. Ahí está, ¿no? Es un diagrama que no es solo un triángulo, está mejor perfilado. Quizá podríamos considerar más puntos, ¿no? Para esta zona, para acá, pero igual es bastante buena la aproximación. Bien, consultas, clase hasta aquí. Bueno, asistentes a la conferencia hasta aquí, de costumbre. Una consulta hasta este punto, a ver. ¿Saben? Si está todo claro, ahí dejen su like, su comentario. Ujú. Excelente. Somos un público muy activo. Genial. Ajá. Gracias, entonces. Perfecto. Johan, muy bien. Carlos, perfecto. Lo que vamos a hacer a continuación es pasar ya al software, ¿no? Porque como ven por acá, yo tengo una nube de puntos, no solamente de cálculo manual nominal, sino también con el programa. Vamos al programa, entonces. Yo voy a hacerles llegar este archivito, donde he configurado ya algunas cosas, ¿no? Básicamente solo es el material y las barras. Material. El concreto de nuestro ejemplo es 280, aquí está. Es importante quitarle el peso, ¿ok? Hay que quitarle el peso. Hay que quitarle el peso. El módulo de elasticidad es 15.000 por la raíz cuadrada de 280. Podemos validar. 280 raíz por 15.000, ¿no? 250.998 kilogramos fuerza centímetro cuadrado, pero acá está en toneladas, ¿no? Se multiplica ese número por 10. Y bueno, acá está la respuesta. Es lo mismo. También configuramos la resistencia, está en toneladas, sería 280 por 10, ¿no? Para pasar de kilogramos centímetro cuadrado a toneladas metro cuadrado, 2.800. Eso es todo respecto al concreto. Respecto al acero, recuerden, comportamiento elastoplástico, entonces hay que limitar, bueno, aparte de quitarle el peso, colocar el módulo de elasticidad de 2 millones, en las propiedades de resistencia, máximo, todo debe estar bueno, como está en toneladas, repito, de 4.200 pasamos a 42.000, ¿no? Eh, pero hay que hacer eso, ¿no? Hay que evitar que el esfuerzo último, que normalmente es 6.350, quede limitado solamente hasta 4.200 kilogramos fuerza centímetro cuadrado, que es el esfuerzo de fluencia. Ese es el comportamiento elastoplástico. Bien, correcto. Y bueno, también configuramos las varillas. Aquí está. Y coloco básicamente los valores comerciales, ¿no? Un cuarto, 3 octavos, media, 5 octavos, 3 cuartos, las áreas de acero. Aquí se disparan un poquito porque, bueno, está en metros, ¿no? Pero si lo pasamos a centímetros momentáneamente, ya estaría 0,71 acá, ¿no? 1,27 la barra de media, 1,98 la de 5 octavos, 2,85 y la de 1 pulgada, 5,07. Y sus diámetros respectivos. En lo que es Setups a veces hay que dibujar una plaquita, solo dibújenla y luego van a la opción de Design, Share Wall Design y aquí donde dice Define General Pile Section, ¿no? Yo tengo varias secciones ya dibujadas. Vamos a crear la sección de este ejercicio, ¿no? Nuevo Pile, le voy a poner columna GIN, por si no lo saben, es la abreviatura de grama ingeniero, ¿no? GIN nada más. Concreto 280, el que acabo de crear. Lo dejo en esta primera opción y vamos a la opción de el diseñador. Aquí mismo vamos a utilizar este comando. Desde arriba sería 1, 2, 3, 4, el cuarto comando. Y vamos a dibujar un rectángulo. En el 0, 0 hago clic. Ahora me voy a acercar. Clic derecho. Y configuro. La altura es 40 centímetros y la base 30 centímetros. Concreto a veces cambia acá, así que hay que confirmar que sea 280. El acero no tiene, hay que ponerle sí para que ahora tenga, ¿no?
Desplegamos este comando aquí y hay que colocar estribos de 3 octavos, porque ese es nuestro caso, ¿no? Y el esfuerzo en el acero, configurar y que sea FY 4200, el material que hemos creado también nosotros. ¿Ok? Y ahí está la columna. Se crea bastante rápido, como ustedes pueden ver, pero hay que ahora pasar a colocar el acero específico que tenemos nosotros, ¿no? Y serían 4 barras arriba, 4 barras abajo. Eso hay que hacer. Clic derecho en la barra de la esquina. Ya está de 1 pulgada, justamente como es nuestro caso, pero podríamos cambiar, ¿no? Y ponemos aplicar a todas las columnas para que eso se aplique a todas las esquinas en sí. En este acero, en esta barrita intermedia, hago clic derecho y miren cómo aparece acá el recubrimiento libre. Eso es muy importante, ¿ah? 4 centímetros. Y ahora coloco número de barras. Una no, yo quiero que sean 2. Le pongo momentáneamente aplicar a todas las columnas, a todas las caras, para que se apliquen 2 a todas las caras, ¿no? Pero yo sé perfectamente que en las caras laterales no debe haber nada en sí, ¿no? Clic derecho, cero. Ahora sí, ya está la columna tal cual mi ejemplo. Solo para validar las distancias, debo recordar que desde aquí, que es el cero, hasta arriba es la distancia de uno. Y de uno, según nuestro ejercicio, es 13,78. Entonces hay que poner el cursor aquí. Y miren, en la parte de abajo van a aparecer las coordenadas, ¿no? En la distancia Y dice exactamente 13,78. Perfecto, entonces, ¿no? Está muy bien. Todo está correcto. Está tal cual nuestra geometría original del ejercicio analítico. Ahora simplemente hacemos clic en este icono que dice Interaction Surface. Y ya tenemos no solo un diagrama de interacción, tenemos n diagramas de interacción, ¿no? Se crean diagramas de interacción cada 15 grados. Miren acá cómo va dando vuelta. Voy a rotarlo un poquito para que me aprecie mejor. Ahí, ¿no? Viene, va dando vueltas. 30 grados, 45, 60, 90. Le va dando la vuelta, ¿no? Básicamente es más que un diagrama de interacción, es una superficie de interacción, ¿no? Por eso dice Interaction Surface. Ahora, ¿qué ángulo debemos tomar nosotros, no? Esa es la pregunta que a veces puede confundir un poquito. La respuesta es 90 grados. 90 grados, y ahora le explico por qué, ¿no? Nosotros estamos tomando, ojo, el diagrama de interacción considerando que las distancias actúan en este sentido. Entonces estamos tomando momento respecto al eje 2, que es el horizontal. ¿Ok? Y cuando hacemos eso, el ángulo a tomar es 90 grados y 270. Si por A o B quisiéramos tomar más bien los momentos respecto al eje 3, es decir, cuando digamos el sismo viene en esta dirección, provoca pues un giro respecto al eje 3, tendríamos que tomar los ángulos 0 y 180. Pero para nuestro caso, estamos considerando que el sismo viene en la dirección Y y tomamos momento respecto al eje 2. Hay que tomar los ángulos 90 y 270. Bien, entonces vamos al ángulo 90 y acá dice, miren, incluyendo el factor phi o excluyendo el factor phi. Sí, Luis, adelante. Veo que hay una pregunta. Si hay pregunta, ya, sí, adelante. ¿Qué tal, ingeniero? Buenas noches. Una consulta, estaba viendo el tema. Ahí, cuando uno define generalmente este diagrama, entiendo que lo hace bajo una norma, ¿no? Entonces, cuando se modela, bueno, en lo que he visto, en el ETAPS no aparece la norma peruana, sino aparece Claro, la CI. sí, 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 Eh, pero, sin embargo, cuando se hace el diagrama de interacción manual, nosotros utilizamos la norma peruana, ¿no? sí, correcto. Entonces, ahí en cierto sentido la comparación entre ambos va a ser distinta, ¿no? O sea, es como que un diagrama va a ser mucho más amplia que la otra, ¿no? Entonces, Si en este comparamos caso, nominales, no va a ser así. Si comparamos nominales, es lo mismo, porque si tú te das cuenta, aquí en ningún momento hemos usado ni E060 ni ACI, ¿no? La deformación última del concreto es la misma, 0,003, ¿no? Todo lo demás son números, nada más. Aquí no hay norma. Mira, no hay norma, son números. Si comparamos nominales, ahora vas a ver que van a salir básicamente idénticos. El tema está al pasar el nominal al último.
ahí está la diferencia. Ok, o sea, para el diseño sería básicamente, ¿no? Sí, 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 sí. Pero lo que puedes hacer es tomar el nominal del Ya, programa y luego transformarlo a último con tu procedimiento, ¿no? Ya con tu norma. ya. Y no hay posibilidad de que el programa te bote en la norma E060 o es complicado Mira, ese. exactamente no hay. Yo he visto muchas tesis, he asesorado varias tesis donde lo que hacen es de alguna manera configurar por aquí, ¿no? Configuran en las preferencias, ¿no? Y como tú dices, está el ACI y varias normas internacionales, pero hasta ahora no está la peruana. De hecho, la más cercana a nuestra E060 sería el ACI del año 2008 o incluso el anterior, pero este es el último que hay, el más antiguo. Bueno, este sería el más cercano. Entonces hay que configurar por acá los fees. Por ejemplo, ¿no? Cortante no es 0,75, ¿no? Sino es 0,85, ¿no? El fee de compresión no es 0,65, sino 0,70, ¿no? Para una columna estribada. Habría que hacer ese tipo de cambios. Pero Ah, yo no ya, diseño con la norma o con el software. Yo todos mis diseños los hago manuales, ¿no? claro. Eh, para justamente evitar Entiendo. esta dificultad, este problema. Sí, Entonces, para poder utilizar la norma 060 tendría que utilizar los nominales, extraerlos y después convertirlos, ¿no? O en pasarlos último. a... Claro, sí, Ya, pero ok, ok. no hay una gran diferencia, créeme. Pero si quieres ser Ya. estricto, sí, sería como estás considerando tú. Ya, ok, perfecto, gracias. Muy bien, seguimos. Entonces, ya lo teníamos el diagrama. Volvemos entonces. Aquí está la columna Yin que hemos creado hoy día. Y tenemos pues los datos. 90 grados. Y miren, incluyendo el factor phi, no, queremos excluir el factor phi. Queremos el diagrama nominal. Si ponemos incluir es el último, ¿no? Porque ya estamos multiplicándolo por phi. Queremos excluirlo. Miren cómo por aquí entonces, aquí, ¿no? En esta parte, el diagrama cambia, ¿no? Se hace más pequeño, más grande, al activar el check uno u otro, ¿no? Ese es el último, nominal. Último, nominal. Entonces, este es el nominal, el que queremos. Bueno, hay que volver a cambiar las unidades de medida porque están en las incorrectas. Esta es una desventaja de TAPS, ¿no? En SAP 2000 tú puedes cambiar la unidad de medida en cada una de las ventanas que abras. En TAPS tienes que estar cerrando todo, yendo por aquí a Consistent Units y volver a cambiar. Tonelada fuerza por metro. Esa es la unidad que buscamos. Y ya está, perfecto, muy bien. Aquí está, correcto. Nuevamente 90 grados, excluyendo el factor phi. Y ahora sí copiamos. Vamos a copiar nada más. Miren, 11 puntos es lo que considera por defecto el programa. Y vamos a comparar nuestros valores nominales con los del programa, ¿no? Nominales con los del programa. Vamos a copiar, pego. Y en lo que es compresión, si ustedes se percatan, los valores son básicamente los mismos. Si no han salido iguales, es por el tema del acero, estoy seguro. Ahí hemos perdido precisión con los numeritos, pero es lo mismo. 357, 357, ¿no? Si lo ponemos sin decimales, como pueden ver, es lo mismo, es igual. En lo que es tracción, yo he considerado, bueno, 12 puntos, no que 11. Tenemos que comparar este con este, ¿no? Nuevamente es lo mismo, 170.4, 170.3 es lo mismo, tal cual, validado. Entonces, manual con software sale lo mismo. Ahora vamos con el punto balanceado, ¿no? El punto balanceado, ¿cuál es? El que tenga el mayor momento flector, naturalmente. Y vemos que es un 116.7 con 118.98. Podríamos decir que es una diferencia importante, pero realmente no lo es, comparada con toda la resistencia que tiene la columna. No es nada, ¿no? 1 tonelada de diferencia o 2 toneladas de diferencia con 400 no es nada. Los momentos flectores, 36.77, 37. También es lo mismo. Con un decimal es 37. Es igual. Los demás puntos sí, definitivamente no van a coincidir. No hay nada que buscar allí. ¿Por qué razón? Porque estos los he obtenido yo asumiendo profundidades exactas del eje neutro, ¿verdad? Este de acá. En cambio, el software no hace eso mismo. No se ignora el proceso, ¿no? que sigue el programa ahí
trabajar estos otros puntos. Entonces no hay comparación ahí. Pero si vemos los gráficos en general, ahí está el nominal manual y ahora voy a colocar el nominal por software. Y pues es lo mismo, ustedes se dan cuenta allí que perfectamente coinciden, ¿no? Bastante coinciden. En otros ejemplos me ha salido mejor, más similitud acá todavía en el punto balanceado. Esta vez estoy seguro que es por el tema del redondeo de las barras de acero y quizá no está trabajando con tanta precisión el programa, a veces lo redondea. Esta zona también es un poco diferente, hay que poner más puntos nada más al nominal, que es el naranja, ¿no? Para que salga este punto más hacia arriba, pero lo hemos logrado. Ustedes también opinarán quizá lo mismo, para la ingeniería esto es lo mismo. Validamos perfectamente que nuestros cálculos manuales funcionan y si a eso le sumamos el procedimiento que ya les he explicado para transformar el nominal en último, hay que calcular el P de transición, ¿verdad? Luego los phis, multiplicar el P sub n por el phi. Esto se hace tanto para el momento como para la fuerza axial. Y obtenemos también el diagrama de interacción último con el cual ya podríamos hacer el diseño, ¿no? Voy a también mostrarlo para que vean cómo es un diagrama más pequeñito, ¿no? Diagrama de interacción nominal de color naranja, cálculo manual. De color azul con software. Y diagrama de interacción último manual, color gris. Color gris. Y si por A o B queremos comparar también último con último, por la curiosidad, voy a repasarlo aquí. Y miren cómo también, bueno, hay diferencias por acá, ¿no? Uno está más abajo. Ahí está la diferencia quizá. Ya depende de cada quien ver qué tanta diferencia es. Listo. Hemos cumplido entonces con el objetivo de la conferencia, ya hemos construido diagramas de interacción, pero un poco para enlazarlo con el procedimiento general de trabajo, ojo. ¿Para qué sirve esto? Para el diseño por flexocompresión, ¿no? Esta es la columna que se diseña, o una de las columnas que diseñamos en el curso de diseño sismorresistente de edificios multifamiliares con ETAPS. Se construye el diagrama de interacción, a diferencia de lo que hemos hecho nosotros, pues se hace con software, ¿no? Se copian todas las curvas, desde el ángulo 0 hasta el ángulo 360, bueno, hasta el 200, hasta el 345 en sí. Y como he mencionado, el ángulo 0 y 180 serían para X, ¿no? Cortante en X, horizontal, y el 90 y 270 para Y. Tenemos el diagrama de interacción nominal, el último, y luego hay que exportar del modelo del edificio en sí, que es un edificio de 8 pisos y 3 sótanos, y para cada una de las columnas y para todos los pisos, ¿no? 8 pisos en este caso. Tenemos todas las cargas, ¿no? Fuerza axial, cortante en X, en Y, torsión, momento 2, momento 3. Si tomamos las fuerzas axiales con los momentos, tenemos puntos. Esos puntos están acá, ¿no? Y deben estar dentro del diagrama de interacción, para garantizar que efectivamente la columna, con el acero que nosotros proponemos, cumpla para estas cargas, para estas combinaciones de carga. Ahora, ¿cómo proponer el área de acero? Lo que pueden hacer es partir de un 1%, ¿no? Por ejemplo, esta columna es, a ver, de 45 por 45, digo, 1% de acero, perfecto. Por 45 por 45 es 20,25. Voy a colocar yo un total de 8 barras, entonces divido entre 8 y me da 2,53. El número más cercano mayor sería la barra de 3 cuartos, cuyo área de acero es 2,85. Colocaré entonces 8 barras de 3 cuartos. En total sería 20,8, 22,8, que dividido entre 45 por 45 nos da una cuantía de 1,3, está perfecto, mayor de 1. Y con esta cantidad de acero propuesta me está cumpliendo también el diseño por flexocompresión. Ahora, el diagrama de interacción, su aplicación no queda allí, sino que también se utiliza para el diseño por cortante por capacidad, ¿no? Para hallar una cortante adicional, que es la cortante última por capacidad, que se emplea para el diseño de la columna. Finalmente, las conclusiones de la conferencia serían las conclusiones, ¿no? Aprendimos a elaborar diagramas de interacción para elementos verticales de concreto armado. Esto se puede aplicar tanto para columnas como para placas. Y lo hicimos tanto de manera analítica como con ETAPS. En SAP 2000 es muy similar, es lo mismo. Un diagrama de interacción representa las combinaciones de momento flector y fuerza axial que provocarían la falla de la columna o de la placa. Esos diagramas de interacción DI
sirven para el diseño por flexocompresión de columnas y placas, ¿no? Y también para el diseño por capacidad, por corte. Muy bien. Bueno, de esa manera entonces la parte de la conferencia terminaría. Entiendo que no hay más consultas. Eh, bueno, se va a pasar por última vez el... Ah, sí, José. Por última vez el link de asistencia, ojo, para quienes no lo hayan revisado, está en el chat. Adelante. ¿Qué tal? Buenas noches. Una consulta, no es tanto teórico, sino más que todo con el tema de, bueno, realizar, a la hora de realizar tu hoja de cálculo, ¿no? Ujú. ¿Cómo yo podría sacar el ratio de demanda-capacidad para una combinación de carga específica en el caso de flexocompresión, ¿no? Por ejemplo, en el ETAPS, me parece que te saca en tu diagrama de interacción tridimensional las distancias al punto de demanda y también la distancia a la prolongación que choca con la curva, ¿no? Y de ahí saca el ratio. Pero bueno, no sé si usted lo ha intentado hacer en Excel. ¿Eso? Eh, bueno, sería en gran parte algo gráfico o si tienes los datos de la carga exacta, se podría hacer lo mismo, ¿no? Tal cual. Sí, Claro. no veo la complejidad, pero No, a ver, no lo he solido hacer en Etaps, ¿ah? ¿No? no, Pero, en una hoja de cálculo, porque perdón, no lo he hecho lo en... que... no, correcto, correcto. Mm. Ya, ya bueno, ves. Sí, sí, sí. Bueno, ese dato queda un poco, claro, quienes diseñan quizá con ETAPS, es importante el ratio, ¿no? Tiene que salir el color, creo que era color cian o verde, para indicar que todo está bien, ¿no? Que no se supera la capacidad. En todo caso, es un indicador nada más de qué tanta capacidad nos queda todavía, qué tanto podemos exigir a la columna, ¿no? Pero ya cuando uno diseña manualmente, se asegura, ¿no? De que efectivamente no se supere la capacidad. Y eso lo logramos viendo que los puntos estén dentro del diagrama. Si el punto está cerca al diagrama es porque estamos cerca de su capacidad máxima, ¿no? Podemos hacer unos trazos así y calcular el ratio gráficamente, o también, como les comento, con el número exacto, una especie de división y tenemos el ratio, ¿no? Muy bien, entonces, ojo, oficialmente, bueno, la conferencia como tal termina... Ajá.